Bien, buenas tardes. Estamos continuando con el tema de la cuarta unidad, que es básicamente lo que corresponde a la conformación de alianzas estratégicas. Y dentro de dicho esquema, evidentemente, el método de evaluación de empresas es fundamental. En el caso presente, vamos a revisar un par de métodos que tienen que ver básicamente con múltiplos y con lo que son flujos descontados. Para el caso, en este supuesto, el problema radica sobre la empresa Vitro, que inicia sus actividades comerciales en diciembre del 2023 y sus requerimientos de operación provocan una capitalización directa, adquisición de deuda a largo plazo con un costo del 12.6% anual e implica una estructura deuda sobre capital equivalente al 54%, descontando evidentemente en este caso deuda a corto plazo. Asimismo, la sustitución del tipo de sociedad a partir de enero 2024 para aumentar su capital social a básicamente 74.227.835. Este importe debe ser considerado como valor inicial de la inversión total y se desglosa básicamente de la siguiente manera. El 80.55% se asigna para la adquisición de planta, propiedad y equipo, con un crecimiento anual al 10% e implica una depreciación del 4.56%. El 19.45% restante asignado a capital neto de trabajo, con crecimiento anual del 12%. Tenemos producción, inflación, precios y costos unitarios equivalentes al 5.2%, 62.81, 106.78 y 1.656.480 unidades respectivamente. Asimismo, nuestro estado de resultados nos arroja una utilidad neta por 40.622.676.53. Cabe destacar que la empresa cuenta con medio millón de acciones, una beta de 1.3 y que la tasa libre de riesgos es de 4.8%, así como un rendimiento del mercado del 13.2%, y que desea ser evaluada mediante el método de múltiplos y de flujos descontados con proyección a 5 años, considerando inflación al 5.2% para 2024 e incrementos anuales del 10%, así como incrementos directos en producción y demanda del 12%. Por tal motivo, hay que calcular en primer lugar el valor de la empresa mediante los múltiplos de lo que es el valor de la empresa sobre EBITDA, el valor de la empresa sobre ventas, lo que es el precio a las ganancias, el precio al valor en libros. Nos dan cierta cantidad de múltiplos para determinadas empresas importantes en el sector y hay que determinar el precio por acción por múltiplo y fundamental, en este caso por promedios. Asimismo, valorar la empresa mediante flujos descontados tomando valor terminal de los mismos, así como el precio por acción real. Bien, vamos a revisar básicamente la información ya de lo que es este archivo. Y en primer lugar, tenemos solamente lo que corresponde en este caso a los múltiplos en cada uno de esos rubros para las principales empresas de ese sector. Hay que recordar y tomar en cuenta que lo que corresponde al método de múltiplos es válido siempre y cuando obviamente estemos hablando del mismo sector, de la misma industria. Es únicamente aplicable en esos casos y que evidentemente si la empresa no corresponde a dicho sector, tenemos básicamente información que sería incorrecta. Ahora, en este caso, evidentemente también es utilizado este tipo de métodos cuando carecemos de información a detalle sobre la empresa en particular y evidentemente la información que podemos tomar es pública y pues evidentemente muy fácil de obtener. Y en este supuesto son básicamente los múltiplos que tenemos. Ahora bien, en primer lugar, lo que vamos a considerar para la resolución es básicamente la introducción de Vitroc, en este caso, a este esquema. Y para ello vamos a tomar en consideración directamente lo que corresponde a los promedios de cada uno de estos rubros como tal. Bien, una vez que tenemos los promedios, podemos ir identificando básicamente lo que corresponde a los valores generales que tendrían básicamente en cada uno de los rubros lo que corresponde a la empresa Bitcoin como tal. Y vamos a comenzar con la evaluación de la empresa por el método de múltiplos. Hay que considerar que lo que corresponde en primer lugar al valor de la empresa sobre lo que es el EBITDA va a ser básicamente equivalente a lo que corresponde en este supuesto al EBITDA multiplicado por lo que corresponde en este caso a la ponderación en puntos promedio como tal. Y para ese supuesto necesitamos calcular el EBITDA que tenemos para esta empresa, dado que no se tiene de forma directa lo que corresponde a ese rubro, lo vamos a calcular. Entonces, en primer lugar, calculamos el EBITDA, básicamente sería nuestra utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, por lo que básicamente estaríamos tomando en cuenta el rubro de lo que corresponde en este caso a la utilidad de operación, que sería este básicamente, más lo que es la depreciación, dado que se está descontando ese aspecto.
Y sería el único rubro directo, dado que al menos en lo que corresponde a nuestro estado de resultados, no tenemos lo que es costo integral de financiamiento, es decir, pagos o ingresos de tipo financiero, por lo cual el único rubro a considerarse evidentemente en este esquema sería lo que corresponde a la depreciación, sumada a lo que es básicamente esa utilidad de operación. Y ese sería nuestro EBITDA directamente. Ahora, una vez que lo tenemos, lo que restaría sería básicamente multiplicar este valor por lo que corresponde obviamente a la ponderación promedio para lo que es el valor de la empresa por el EBITDA correspondiente. Y nos daría 436 perdón, 436.619.703. Ahora bien, para lo que corresponde a ventas es algo similar. Vamos a tomar en cuenta de forma directa lo que corresponde ahora a nuestras ventas, en este caso en la fila 9 por 176 millones multiplicado por el promedio que obtenemos de lo que es, en este caso, el rubro del valor de la empresa sobre las ventas. De tal forma que, nada más aquí agrandar un poco más el esquema de nuestra celda y tendríamos básicamente 753 millones 483.090,73. Teniendo estos dos, básicamente, ahora vamos a proceder a generar. Hay que tomar en cuenta que estos rubros son básicamente calculados sobre el valor de la empresa, que los siguientes son calculados sobre el valor del capital y asimismo el valor de la firma sería el subsecuente. Hay que generar básicamente esos aspectos y también considerar las fórmulas respectivas que debemos considerar al respecto. En este sentido, vamos a identificarlas con más claridad, evidentemente para que las tengan presentes. Vamos aquí a abrir básicamente nuestro Word para generar las ecuaciones respectivas y que puedan tener un poco más de claridad al respecto. En este caso, vamos a empezar con lo que corresponde a el valor de la firma. Este va a ser básicamente igual a nuestro capital más la deuda. Inmediatamente después vamos a tomar en cuenta el valor del capital, que va a ser exactamente igual al valor de la empresa, al enterprise value, y más el efectivo y menos la deuda. Asimismo, el valor de la empresa sería igual básicamente al capital más la deuda menos el efectivo. Estos tres rubros como tal. Y para el primer rubro hay que considerar que el valor de la empresa sobre el EBITDA es básicamente igual EBITDA, a la capitalización de mercado más la deuda menos el efectivo. Básicamente son los que nos vamos a llevar para que podamos tener un poco más de claridad al respecto en nuestro Excel. Esto por aquí, el valor de la empresa, que sería el primero, valor del capital y el valor de la firma. Si se dan cuenta, básicamente en el primer caso, tenemos el capital más la deuda más menos el efectivo, el valor de la empresa más el efectivo menos la deuda y lo que es el capital más la deuda. Evidentemente hay formas aritméticas de sacarlo de forma alterna, pero es básicamente para poderlo considerar como eh, va- eh, eh, vamos a continuar con ese sentido. Ahora, hay que calcular el valor del capital. Marqué, de hecho, las líneas, las celdas en azul, para tener como referencia cuáles son los valores que primero calculamos. Y lo que restaría básicamente se calcula en relación, obviamente, a las celdas azules. Para el valor del capital que tenemos en lo que corresponde al ratio de nuestro precio sobre ganancias, vamos a considerar también la puntuación de lo que corresponde a ese rubro, pero considerando lo que corresponde en este caso a la utilidad neta.
Entonces vamos a multiplicar, en este caso, nuestra utilidad neta por la puntuación que tenemos promedio. Y nos daría básicamente 420.282.211.37. Ahora, para lo que corresponde al valor en libros, vamos a considerar el capital directamente multiplicado por lo que corresponde obviamente a la ponderación para dicho rubro. Sin embargo, no tenemos por el momento identificado propiamente y de forma directa lo que es en este caso el importe del capital. Pero hay que recordar que en nuestro ejercicio nos menciona que tenemos una estructura identificada de deuda sobre capital equivalente al 54%. Eso nos va a permitir, obviamente, calcular lo que corresponde, obviamente, al rubro tanto de la deuda como del capital. Pues recordamos, estructura deuda sobre capital en porcentaje es equivalente al 54%. Y de aquí es muy fácil obtener, obviamente, los porcentajes de proporción tanto de deuda como de capital. Únicamente hay que considerar, obviamente, la estructura, que en este caso nos dice básicamente que sería equivalente al 54%. Si nosotros revisamos en este sentido ese dato aritmético, tendríamos entonces que nuestra deuda sobre el capital es básicamente equivalente a lo que corresponde a una proporción del punto 54. Matemáticamente nosotros podemos asignarle cualquier valor numérico a cualquiera de las variables siempre y cuando la proporción entre dichas variables se respete. Y si hay algún valor arbitrario en una ecuación, evidentemente este se puede equilibrar de forma tal que no altere el origen o el valor original de lo que es dicha ecuación. ¿Qué significa eso? Que si nosotros básicamente asumimos que nuestra deuda equivale a uno, si nuestra deuda es igual a uno, evidentemente, para que nuestra deuda sobre el capital sea igual a 0,54, sustituiríamos esos datos y tendríamos que uno sobre la deuda, sobre el capital, perdón, sería equivalente al 0,54. De tal forma que si despejamos nuestra E, esta sería básicamente igual a lo que corresponde, evidentemente, al momento de despejar, 1 sobre 0,54. ¿Correcto? ¿Eso a qué sería igual? Básicamente nos lo podemos llevar. Nuestro capital sería igual a, lo voy a poner a un costado. Esto sería igual a uno sobre lo que corresponde, obviamente, nuestra deuda. Y sería equivalente a lo que es el 185,19%. Básicamente. De aquí tendríamos solamente lo que corresponde directamente a este valor, que nuestra deuda sería equivalente a el 100 o el 1%, y eso significaría, para efectos prácticos, que al momento nosotros de obtener los valores respectivos en la proporción original, nosotros básicamente estaríamos valorando que ese 100 sobre este 185 nos va a dar obviamente el punto 50. ¿Correcto? De aquí, básicamente hacemos la inversa para poder obtener los valores proporcionales y significaría básicamente que nosotros estaríamos asumiendo que el 100% representa este valor como tal. ¿Correcto? Entonces estaríamos aduciendo que la suma de estos dos valores sería el total. Este valor, y ahora estaríamos obteniendo que este sería igual a 1 entre 2,85 y este sería equivalente básicamente a 1 entre 0,54 y a su vez dividido entre el total obtenido. Esta cifra nada más la voy a intercambiar, esta ya no nos es útil y obviamente estas proporciones nos deben dar equivalencia al 100%, lo cual es correcto. Evidentemente, si nosotros también dividimos de nueva cuenta nuestras proporciones, nos va a dar evidentemente el 54%. ¿Qué significa eso? Que para efectos prácticos estos dos valores son equivalentes al
a la proporción de la estructura deuda sobre capital. Y eso significaría, obviamente, que si nuestra inversión original es equivalente a 74.227.000 y que si la deuda es equivalente al 35,06% de dicha inversión, lo único que restaría sería multiplicarlo por el porcentaje de proporción, obviamente aquí nada más con formato de moneda, y lo que corresponde al capital también sería nuestros 74 millones multiplicados por el 65% prácticamente. Y estas dos solamente serían los 74.227.000. De esta manera ya tendríamos identificado el valor tanto del capital como de la deuda, por lo que ahora para múltiplo de nuestras ganancias sobre el valor del libro, sería básicamente igual al capital multiplicado por el múltiplo de promedio, obviamente, de ese rubro. Y sería básicamente que extendemos la celda, pongo de nuevo a cuenta la fórmula, y recuerden que básicamente sería este múltiplo multiplicado por el valor del capital que acabamos de obtener mediante la estructura correspondiente. Y nos da 415 millones al respecto. Esos 415 millones básicamente sería el rubro respectivo. Bien, básicamente así estaría dado el supuesto. Estoy confirmando deuda sobre capital, efectivamente. Bien, este sería básicamente el rubro respectivo. Y con ese valor, pues ya tendríamos identificados también el último rubro, pero a valor de capital. Ahora, para calcular lo que corresponde ahora a estos dos rubros, pero a valor de la empresa, hay que generar también algunas operaciones aritméticas mediante las cuales básicamente eh, se tiene que tomar en cuenta lo que corresponde ahora al valor del capital. Si nos damos cuenta, la fórmula para el valor de la empresa básicamente es igual al capital o el valor del capital más la deuda menos el efectivo. Esto significa entonces que si el valor del capital es equivalente a 420 millones, lo único que restaría sería sumarle la deuda, se la vamos a sumar y la acabamos de generar aquí, 26 millones, y también la fórmula nos indica que hay que restarle el efectivo, menos el efectivo. Y este efectivo lo tenemos, de hecho, básicamente en lo que corresponde, obviamente, al activo circulante inicial, del cual tenemos 2.250.000. Entonces, le restamos ese rubro y nos daría lo que corresponde ahora a 444 millones con 60.455 centavos, 0,4 centavos. Bien, para lo que corresponde al valor en libros es algo similar. Vamos a tomar en cuenta lo que corresponde obviamente al valor en capital, más la deuda menos el efectivo. Y de acuerdo obviamente a la fórmula sería el valor en libros que tenemos de capital, más la deuda, que es por 26 millones, menos el efectivo también. Y nos daría 438.875.732. Cifras muy similares entre sí, obviamente. Lo único diferente es el valor, obviamente, comparativo de empresa y capital. Ahora, procedemos a hacer algo similar, pero ahora tomando en cuenta lo que es valor de capital, pero tomando como origen o variable el valor de la empresa. Ahora, estos que faltan, valor del capital, nos dice que es el valor de la empresa que tenemos en la parte superior más efectivo menos deuda. Y vamos a hacerlo. El valor del capital sería igual al valor de la empresa más el efectivo menos la deuda, más nuestro efectivo de 2.240.000 menos la deuda, que sería de 26 millones. Y estaríamos hablando de 412.841.000.
Para ventas es algo similar. Nuestro valor de la empresa más el efectivo menos la deuda. Y nos daría 729 millones. Y si se dan cuenta, obviamente los valores van a ser muy similares al respecto. Ahora, lo que sigue es el valor de la firma. Y para este caso, lo que vamos a considerar, obviamente, es el esquema de la fórmula que tenemos, que sería igual al valor en capital o capital más la deuda. ¿Correcto? Entonces, estaríamos asumiendo para estos rubros que sería el valor del capital más la deuda que tenemos aquí en este rubro. Como va a ser igual para el resto de las fórmulas, podemos básicamente fijarlo con referencia absoluta y podemos correrlo obviamente hacia la derecha. Y de esta forma estaríamos obteniendo los valores de la firma correspondiente. Bien, ahora que tenemos estos rubros, podemos identificar lo que corresponde obviamente a el precio por acción. Y hay que considerar que para el precio de la acción vamos a tomar en cuenta estrictamente el valor del capital es dividido entre el número de acciones que tenemos en circulación, que en este caso es por medio millón. Entonces las dividimos, ponemos referencia absoluta porque vamos a correr la fórmula y podemos obtener en cada uno de los rubros lo que corresponde obviamente al valor por acción. Evidentemente, dependiendo el múltiplo, el tipo de múltiplo, va a ser la evaluación respectiva. Si se dan cuenta, básicamente todos los casos, quitando al menos ventas, serían muy similares entre sí, de 825, 840, 830. El único, obviamente, que tiene una valoración superior es el de ventas, evidentemente considerando que las ventas tienen un rubro respectivo. ¿Correcto? Ahora, hay que sacar los promedios de cada uno de estos rubros y nos estaría dando básicamente lo que corresponde a un valor promedio de dichos múltiplos que es mucho más certero al respecto. Valor de la empresa por 518 millones, valor del capital por 494 millones y el valor de la firma por 520 millones. Y lo que corresponde al precio por acción, estaríamos hablando de lo que sería considerando básicamente como el precio fundamental. Este precio fundamental sería básicamente como el valor más cercano de la acción, que sería por 988.96 pesos, y que sería el valor más preciso o más certero de lo que corresponde a la acción respectiva. Y esta sería básicamente la valoración de lo que corresponde a nuestra empresa, a Vitro, tomando en consideración el método de múltiplos como tal. Bien, ahora seguiría básicamente lo que corresponde, obviamente, en este caso, eh, al, eh, a la valoración, pero ahora por el método de flujos de efectivo descontados. Y para ello, pues, solamente vamos a proceder con cierta metodología. Vamos a considerar para este aspecto algunos rubros como la inflación, que obviamente nos está comentando que es equivalente, al menos para lo que corresponde al 2024, al 5.2%. 5.2%. Vamos a tener también lo que es la producción. Vamos a tener en este caso costo de producción, mi precio de venta, más abajo mis ventas, mi costo de ventas. Vamos a manejar también, obviamente aquí, la utilidad bruta, mis gastos de operación, lo que corresponde a administración y ventas, la depreciación, el total de gastos de operación, eh, la utilidad de operación, lo que corresponde a la tasa impositiva, en este caso al 35%, total, mi utilidad neta. Y aquí pues vamos a marcar algunos un poco más. Bien, hay que recordar que esta inflación se va a estar incrementando de forma lineal cada año en un 10%, lo cual implica que el
la inflación dada va a ser incrementada por uno más el 10%, ¿correcto? Y esto en porcentaje. Y obviamente vamos a correr este valor hasta llegar al 8,37%. La producción la tenemos también en nuestro apartado previo, inicial en 1.656.480. Hay que considerar que nuestro crecimiento de producción, bueno, aquí tenía la inflación. Bueno, aquí quizás para tener la referencia directa, nada más cambio, no hay mayor impacto. Nada más por si acaso el ejercicio lo pretenden utilizar para algo más, pueden también generar la misma referencia y si se modifica el porcentaje de incremento, pues solamente se actualiza el resto, ¿no? Si aquí, por ejemplo, fuera el 13%, solamente los valores se van a modificar. Entonces, lo voy a dejar así. El crecimiento de la producción va a ser también incremental de forma lineal por uno más la tasa de crecimiento anual de la producción con referencia absoluta y podemos correr la fórmula. Nuestro costo de la producción va a ser básicamente de 62,81. El precio de venta va a ser para el primer periodo de 106,78. Y obviamente estos también van a ser incrementales con el tema de la inflación. Entonces vamos a hacer dicha adecuación. Esto sería igual a este valor por uno más la inflación respectiva. Aquí quizás no le pongo referencia absoluta en cuanto a fila, porque si la corro hacia abajo, también quiero que afecte el precio de venta. Y ahora sí los corro hacia la derecha y quedarían básicamente identificados, lo cual significaría que mis ventas serían básicamente equivalentes. Obviamente el ejercicio está suponiendo que el 100% de la producción va a ser producción OK, es decir, que no vamos a tener merma, algún tipo de reprocesamiento, scrap o lo que corresponda. Más que nada porque lo que nos interesa es la parte financiera, pero considerando ese supuesto de que la producción se produce bien al 100% y de que también el 100% de la producción se vende como tal. Al menos manejaremos esos supuestos. Eso significaría que las ventas serían equivalentes a la producción por el precio de venta y que el costo de ventas estaría dado por lo que es la producción por el costo de producción. Que la utilidad bruta sería igual a las ventas menos el costo de ventas y podemos solamente correr estos apartados. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los gastos de administración y ventas, estos irían básicamente cargados por lo que tenemos en el rubro respectivo de nuestro estado de resultados. Aquí está, a 7 millones. Y este también se va a ver afectado por la inflación, por uno más. Bueno, vamos a multiplicarlo desde acá arriba, que ya tiene la fórmula con la inflación dada, ¿correcto? Y para la depreciación, vamos a tomar en cuenta el valor también original de 2,729. La depreciación no se ve afectada, obviamente, por la inflación, pero sí nos dice que esta se va a ver básicamente identificada contra lo que corresponde obviamente al valor de planta, propiedad y equipo. Esto significaría que tendríamos que considerar también ese rubro. Entonces lo voy a colocar aquí, planta, propiedad de equipo, mi capital neto de trabajo. Eso significaría para lo que corresponde a nuestro ejercicio. Nos dice que va a ser equivalente al 80,55% asignado por la adquisición sobre los 74 millones.
y el 19.45 para el capital neto de trabajo. Entonces, nuestra PPE y nuestro capital neto de trabajo. Uno va a ser equivalente al 80.55 y el otro va a ser al 19.45%. Significaría para el primer periodo que el PPE sería básicamente la multiplicación de los 74 millones por 0.8045 y que el capital neto de trabajo va a ser estos 74 millones multiplicado por el 19.45. Y obviamente para los años subsecuentes sería equivalente a un crecimiento de lo que corresponde al 10% con referencia absoluta, y para el capital neto de trabajo va a tener un incremento del 12%. Y estos dos vamos a correr a los 5 años de nuestro estudio. Ahora sí, la depreciación básicamente es equivalente a la planta propia del equipo multiplicada por el 4.56% estimado, y estos dos los podemos correr ya hacia la derecha. La suma de ellos sería básicamente el total de gastos de operación, y evidentemente la utilidad sería igual a la utilidad bruta menos los gastos operativos. Y podemos correr e identificar estos valores como primarios. Sacamos de una vez la tasa impositiva y la utilidad neta, y podemos ya calcular los flujos para los años restantes. Ahora, hasta aquí tenemos básicamente la utilidad neta para lo que es en este caso los años de estudio. Sin embargo, evidentemente esta no refleja el flujo efectivo, entonces necesitamos también calcularlo. Y para ello vamos a generar también lo que corresponde al rubro de nuestra inversión CAPEX, nuestra inversión en capital neto de trabajo. Y hay que recordar que para el primer año va a ser exactamente igual a lo que estamos invirtiendo, que es el capital original, básicamente, y que para los años subsecuentes la inversión directa sería básicamente la diferencia entre un año y otro, el actual menos el anterior. Esa sería la inversión adicional que se estaría tomando en cuenta. Y si lo corremos, pues solamente nos va a dar esas cifras respectivas. Este crecimiento. Aquí me faltó sacar referencia absoluta. Hagan esa modificación. Estaba dando creo que el mismo valor. Y ahora sí. Se va a actualizar, evidentemente en cascada, lo siguiente. Que me estaba dando un valor cero. Y eso era básicamente derivado de que no estaba la referencia absoluta para el porcentaje, obviamente, de lo que corresponde, obviamente, a mi crecimiento del capital neto de trabajo. Nada, hagan esa corrección y pues, solamente se va a actualizar el resto. Bien, ¿para qué me va a servir esto? Obviamente para poder calcular el flujo libre o el flujo de efectivo libre, ¿correcto? Y este básicamente sería equivalente a lo que corresponde nuestra utilidad neta más mi depreciación, es una partida virtual, nos está gastando en eso, básicamente es un tema contable, y le vamos a restar obviamente las inversiones en CAPEX y en capital neto de trabajo. Al principio, obviamente, si yo aquí le doy un formato adecuado para moneda en rojo, para que me identifique más fácilmente cuando es básicamente un dato negativo o una pérdida y lo corremos, nos estaría dando al principio, obviamente, un valor negativo. Ahora, estos básicamente ahora serían mis flujos netos o de flujos como tal libres de efectivo. Bien, sin embargo, obviamente si lo sumo de forma directa y aritmética me estaría dando un positivo de 313 millones. Sin embargo, necesito calcular el valor terminal. Eso significa que voy a obtener el valor a perpetuidad de lo que corresponde a los ingresos futuros de esta empresa. Y para ello necesito utilizar la siguiente fórmula. Vamos a pasarnos al Word para generarla como tal.
y estaríamos teniendo que el valor terminal, considerado a perpetuidad, obviamente, sería básicamente equivalente al flujo descontado de efectivo, flujo de efectivo, vamos a ponerle N, el final, sobre lo que sería los valores de R menos G, siendo R obviamente una tasa de descuento y lo que corresponde a G, la tasa de crecimiento por uno más dicha tasa de crecimiento. Y esto sería básicamente la fórmula que estaríamos utilizando para calcular el valor terminal a perpetuidad. ¿Qué significa eso? Que el valor de FE a la N sería básicamente el valor final de nuestro periodo de estudio, es decir, sería este. Ahora, esto va a ser dividido entre lo que corresponde a la tasa de descuento menos G, y hay que considerar para ello que el valor de descuento necesitamos tenerlo, y esto representaría lo que corresponde para efectos prácticos a nuestro, bueno, aquí no le va, nos hace falta nuestro WAC, nuestro R. R básicamente lo vamos a considerar como WAC, ¿correcto? Bueno, aquí me lo marco. Mm, Mejor modifico la fórmula. Eso sí, WAC, para que sea un poco más claro, que sería nuestra tasa de descuento sobre la que funcionaría nuestro proyecto de inversión. Y eso significa que vamos a calcular el WAC. Bien, y para el WAC necesitamos obviamente calcular lo que corresponde a ciertos aspectos, que sería obviamente la ponderación o proporción del capital en la estructura, la proporción de la deuda, lo que corresponde obviamente al costo de la deuda, al costo de la deuda, pero considerando ya el efecto del escudo fiscal, no menos la tasa impositiva, y lo que corresponde al costo de nuestro capital. Nos dice el ejercicio, bueno, la estructura del capital ya la tenemos, es equivalente al 64,94%. La estructura de la deuda ya también la tenemos, es equivalente a 35,06. El costo de la deuda lo tenemos en las indicaciones del ejercicio. Básicamente es equivalente ¿dónde tenemos? A el 12,6% anual. Y este sería entonces 12,6%. Esto significaría que el costo de la deuda, ya considerando el escudo fiscal, sería equivalente a esta deuda multiplicada por uno más la tasa impositiva, que es del 35%. Y nos daría, perdón, uno menos la tasa. Nos daría 8,19. Aquí, por escribir rápido, este es menos. Bien, obviamente va a ser menor porque los intereses cuando se pagan, evidentemente, por un tema de deuda, son deducibles de impuestos y eso significa obviamente una aportación que es benéfica para nuestros resultados. Es por ello que se disminuye. Es un efecto denominado escudo fiscal. Ahora, para calcular el costo del capital, vamos a tomar en consideración lo que corresponde obviamente a nuestro tema de nuestra beta, nuestro rendimiento de mercado, nuestra tasa libre de riesgo. La primera nos dice el ejercicio. Vamos a visualizarlo. Es equivalente al 1,3. El rendimiento de mercado lo tenemos al 13,2%, 13,2%, y que la tasa libre de riesgo es de 4,8. Esto significaría que utilizando el modelo KPM estaríamos generando lo que corresponde ahora a nuestra tasa libre de riesgo más nuestra beta multiplicada por lo que es nuestro rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Y sería equivalente al 15,72. De ahí que el WAC ya lo podemos calcular y sería equivalente a la proporción de capital multiplicada por el costo de capital más lo que es la proporción de deuda multiplicado por el costo de deuda, pero considerando el efecto del escudo fiscal.
y sería equivalente al 13.8%. De ahí que ya con estos valores ya tenemos nuestra tasa de crecimiento o lo que es lo mismo, el WACC. Significaría nuestro flujo de efectivo dividido entre lo que resulte del WACC menos la tasa de crecimiento, que es en este caso el 6% para los flujos de efectivo, y ahora vamos a multiplicarle uno más dicha tasa de crecimiento. Cerramos esto entre paréntesis y le vamos a multiplicar, abrimos otro paréntesis, uno más esa tasa de crecimiento de nueva cuenta. Ampliamos el valor de la celda y nos estaría dando 1.497 millones. Esto básicamente sería nuestro valor terminal. Ujú. Y ahora tendríamos básicamente nuestro flujo neto con valor terminal añadido. Y sería básicamente la suma de estos dos rubros, que obviamente nada más va a ser aplicable para el último caso, y serían por 1.597 millones. Y aquí que podemos obtener el valor de la empresa, obviamente a valor presente neto, y esto básicamente sería equivalente a calcular nuestro V&A. La tasa va a ser obviamente la de el WACC, y nuestros flujos serían todos estos, ya incluyendo el valor terminal. Y nos estaría dando 892.706.000. Esto considerando obviamente lo que corresponde a el efecto del valor terminal, es decir, la perpetuidad. Si nos damos cuenta, pues es cercano, por ejemplo, a el método de múltiplo de ventas como tal. Este sería el valor de la empresa. Bien, ahora, ¿qué más consideraríamos? Hay que tomar en cuenta que el valor de los activos para poder calcular nuestro dato es equivalente al valor de la empresa más el efectivo. Y esto sería equivalente entonces a este valor más el efectivo. Sería el valor total de activos. Y tomando en cuenta ya lo que corresponde ahora a la deuda estimada y al valor de capital, tomando en consideración que la estructura es básicamente equivalente al 35.06 y 64.94 para cada rubro, podríamos obtener directamente el valor de la deuda a este nivel, deuda y capital, valor de los activos por la proporción que cuenta. Mm, y esto significaría que para nuestro precio real por acción estaríamos considerando el valor del capital ya a perpetuidad sobre el número de acciones que tenemos. Y sería básicamente de, aquí nada, mejor moneda, 1.162.21, que también obviamente coincide quizás con el valor más cercano de ventas, del múltiplo de ventas. Valor de la empresa sobre ventas está un poco más elevado y este es un poco más cercano al resto. De hecho, tenemos en el fundamental para el valor de múltiplos de 988.96 y aquí estamos obteniendo básicamente lo que corresponde en este caso a 1.162.28, que sería el precio real por acción. Y con ello básicamente estaríamos generando las dos valuaciones por ambos métodos. Se dan cuenta, es muy similar en este sentido. Estaríamos calculando ya cada uno de estos valores, generando obviamente el precio por acción por múltiplo y fundamental. En este caso, obviamente tenemos valor por acción por múltiplo y el promedio general, que es el fundamental, y el valor de la empresa mediante flujos descontados, tomando en cuenta el valor terminal, 892 millones, y lo que corresponde al precio por acción real de 1.162.
que sería obviamente para poder determinar si es conveniente comprar o vender, dependiendo obviamente si es mayor en este caso el precio en el mercado o es menor el precio en el mercado o no hay ninguna diferencia. En el caso de que el precio en el mercado fuera mayor que el precio real, evidentemente ahí convendría vender. Si es menor, obviamente convendría comprar. Si la diferencia no es significativa, entonces convendría no hacer nada y esperar obviamente a que algo suceda. Y obviamente lo único que faltaría por parte de ustedes, ya tomando en cuenta la resolución, sería evidentemente responder estas preguntas que nos dicen, uno, ¿qué similitudes se encuentran en los métodos de evaluación? Dos, ¿a qué se deben las diferencias existentes entre dichos métodos? Y tres, de acuerdo con la ingeniería financiera, ¿qué método es más adecuado para una evaluación real de la empresa? Considerando obviamente los resultados que obtenemos y el análisis que ustedes hagan, pueden responderse muy sencillamente estas preguntas. Y con ello estaríamos generando ya básicamente la conclusión y resolución de este ejercicio número 14, que nos va a permitir evidentemente generar la resolución de lo que es nuestro evaluable número 4 o correspondiente a la unidad número 4. Y bien, por el momento sería todo. Recuerde nuevamente finalizar, responder las tres preguntas, que ya son muy sencillas, básicamente son en un aspecto conceptual, y subirlo en el apartado respectivo. Entonces, nos estaremos viendo la próxima sesión. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.